Saludos, queridos espectadores. Nuestro viaje hacia el atolladero de curiosidades históricas está a punto de comenzar. Centrándonos en inventos que originalmente fracasaron pero que luego contribuyeron a la humanidad, profundizamos en el pasado para desentrañar misterios y extraer gemas de conocimiento. Nuestra historia comienza con la bombilla Bright Idea. Un invento atribuido a Sir Humphrey Davy en el siglo XIX. Las primeras versiones eran demasiado ineficientes y de corta duración para impactar significativamente a la sociedad. Fue en manos de Thomas Edison donde se realizó plenamente su potencial, innovando los diseños tecnológicos para la producción y comercialización en masa. Ingrese nuestra próxima curiosidad, el barco de vapor de vela no tan suave. Inventado por John Fitch en el siglo XVIII, el primer barco de vapor estadounidense funcional enfrentó varios reveses, principalmente debido a limitaciones financieras. A mediados del siglo XIX, Robert Fulton comercializó con éxito la tecnología y allanó el camino para la era del vapor. Nuestro viaje nos lleva a figuras insondables grabadas en la superficie de la Tierra hace miles de años. Las líneas de Nazca en Perú siguen siendo uno de los enigmas históricos más grandiosos. Los gigantescos geoglifos, creados alrededor del año 500 a.C., todavía dejan a los investigadores desconcertados acerca de sus creadores, su propósito y la destreza tecnológica que permitió su construcción. Embarcándonos en otra intrigante tangente de la historia, aterrizamos en medio de las extravagantes fiestas de la antigua Roma. Los romanos, conocidos por su amor a la opulencia, no escatimaron en gastos en lo que respecta a sus típicos banquetes bacanales. Carnes exóticas, especias preciosas, salsa de pescado y vino fino eran la norma en estos asuntos extravagantes. Profundice en el espinoso pasado de las prácticas médicas que afectan al territorio desconocido de los rayos X. La radiografía revolucionaria descubierta por Wilhelm Conrad Röntgen a finales del siglo XIX fue recibida con escepticismo y considerada peligrosa. Solo más tarde, con modificaciones reguladas, se convirtió en una herramienta esencial en el diagnóstico médico. Transición a tonos más oscuros del pasado, sacando a la luz un invento fallido, la medicina de patentes letales. Por absurdo que parezca hoy en día, muchos elixires y medicinas del siglo XIX y principios del XX contenían sustancias como mercurio y arsénico, lo que provocó numerosas muertes accidentales. Nuestro viaje se impulsa hacia una innovación que dio forma a las metodologías culinarias durante décadas, la cocina por microondas. Aunque no tuvieron éxito comercial hasta finales del siglo XX, los primeros prototipos eran voluminosos, caros y ofrecían una funcionalidad limitada. Solo con una extensa investigación se perfeccionó la comodidad de cocinar de forma rápida y sencilla. De creencias desacreditadas, pasa a promesas incumplidas del pasado, aventurándote en el reino de los coches voladores. Una perspectiva tentadora desde la década de 1920, los inventores han trabajado incansablemente en prototipos. Hoy en día, si bien están disponibles, están lejos de la combinación perfecta de transporte terrestre y aéreo que alguna vez se imaginó. Transición a la inquietante historia del desastre de Hindenburg. Lujoso y símbolo del avance tecnológico, el dirigible de pasajeros alemán tuvo un final trágico en 1937, cuando se incendió y quedó completamente destruido en cuestión de segundos, provocando la muerte de 36 personas. Retroceda en el tiempo hasta la estimulante invención del aerodeslizador Cross-Channel. Aunque revolucionarias en el siglo XX, las artesanías pesadas y ruidosas perdieron rápidamente su encanto. Como resultado, si bien siguen siendo un clásico de la era espacial, los servicios normales de ferry todavía dominan el cruce del Canal de la Mancha. Econ lanza otro error de la historia impulsado por la puntuación, el titular Dewey derrota a Truman. Publicado prematuramente en la edición de 1948 del Chicago Daily Tribune, declaró erróneamente la victoria de Thomas Dewey, un error que todavía se utiliza como advertencia sobre los peligros de las prisas y las suposiciones en el periodismo. A la deriva hacia el arte inexplicablemente intrincado de la Gran Muralla China. Lo que comenzó como una simple colección de fortificaciones en el siglo VII a.C. se expandió hasta convertirse en un colosal sistema de murallas durante la dinastía Ming. La asimilación de numerosos componentes dispares hace del muro un testimonio de la adaptabilidad y persistencia humanas. Navega por la saga transformadora del Canal de Suez. Esta ruta marítima clave fue muy beneficiosa para el comercio de agua, pero fue la causa fundamental de la rivalidad y el conflicto, que condujo a la infame crisis de Suez de la década de 1950 entre Egipto y las fuerzas combinadas de Israel, Francia y Gran Bretaña. Sumérgete en las extensas crónicas del proceso de acero a fuerte presión Liebig-Liebig. Este proceso experimental, que se cree que revolucionará la producción de acero, prometía acero de mayor calidad.
Desafortunadamente, pronto surgió como un proceso costoso y que requería mucho tiempo y fue abandonado en favor del proceso Bessemer, más económico. Un salto nos lleva a la bicicleta anfibia. Diseñado para su uso tanto en carreteras como en cuerpos de agua, este peculiar dispositivo nació para satisfacer las necesidades militares coloniales durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los prometedores informes de las pruebas, el producto no logró mantener el interés después de la era de la guerra. El siglo XX nos enfrenta a otra curiosidad, el generador electrostático Tanger. Glorificado por su capacidad para producir electricidad, este imponente invento pronto perdió su brillo debido a problemas de diseño monumentales y la creciente popularidad de otras tecnologías de generadores más eficientes. El viaje a través del tiempo nos lleva a Electrifying Bra. Lanzado a finales de los años 1960, se comercializó como un dispositivo de empoderamiento que permitía las experiencias sexuales de las mujeres. Si bien la idea era novedosa, la antena de sostén incrustada en las copas de los sujetadores no logró crear ninguna resonancia considerable en el mercado. Vuela alto hacia la saga de la Concordia. Un avión supersónico que permitía a los pasajeros romper la barrera del sonido. La nave era considerada el epítome del lujo y el progreso tecnológico. A pesar de sus numerosos laureles, los Concords rápidamente cayeron en el olvido debido a los costos operativos y a una desafortunada crisis en 2000. Sigue una curiosidad del mundo culinario, el cóctel atómico. Creado en la década de 1950, este brebaje radiactivo fue una respuesta irónica a los albores de la era nuclear. La novedad pronto desapareció, especialmente después de que se comprendieron ampliamente los riesgos para la salud asociados. Aventúrate en una invención aparentemente imposible del mundo musical, el heliófono. Esta alternativa a los instrumentos de metal, una creación del siglo XX, no logró penetrar en el mercado tradicional. Una combinación de complejos procesos de afinación y la inclinación colectiva por los instrumentos acústicos y electrónicos sellaron su destino como una rareza. Siguiente parada, la explosión en el pasado, un invento grandilocuente y desafortunado, la granada de mano nuclear. Desarrollado en la década de 1960, se temía su utilización en las guerras, lo que obviamente condujo a su supresión definitiva y a su falta de aplicabilidad práctica. Ven cara a cara con una maravilla de la antigua construcción naval, el barco Quirenia. Un barco del siglo IV a.C., era un barco mercante típico de los griegos y tenía 14,3 metros de largo y 4,7 metros de ancho. Su renovación y el exitoso proceso no se han materializado a pesar de varios intentos, lo que lo convierte en un proyecto histórico semifracasado. Deja caer un alfiler en el tejido general de estas curiosidades históricas, las cartas del tarot de Salvador Dalí. No es del todo un invento sino un rompecabezas histórico único. Los diseños visualmente discordantes de Dalí para el tarot ganaron los casos judiciales de los artistas y fueron aclamados por la crítica, pero nunca se imprimieron hasta décadas después. Termina sumergiéndote en el maravilloso mundo de la ciencia ficción y su inevitable superposición con la realidad. La invención de la espada de plasma, popularizada por personajes de ficción, hizo una aparición en la vida real en el campo del corte y soldadura por plasma. Una interesante combinación de tecnología e imaginación, este crossover exhibe el potencial humano para transformar lo fantástico en práctico. Al seguir las huellas de la historia, una cosa es sorprendentemente evidente, el espíritu humano inquebrantable para innovar, adaptarse y superar. Ya sea una misión arqueológica abandonada, un robot desechado o una fórmula que alguna vez fue fallida, todos nos hacen claramente humanos y empujan la rueda del progreso un poco más allá. Concluye nuestro viaje haciendo una rápida parada en boxes en el mundo del automovilismo de alto octanaje. Un aspecto importante de las carreras de autos está asociado con el desarrollo de avances revolucionarios. Pero debido a los altos costos y las pruebas inadecuadas, muchas de estas innovaciones fracasaron, incluidos los autos de 6 ruedas. Entonces, hasta que nos volvamos a encontrar, recuerda que cada fracaso tiene una lección, cada lección cambia a un hombre. Tomando esta lección del pasado, que sigamos allanando el camino para un mañana más innovador e ilustrado. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido interesante. También activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Déjame tus comentarios abajo con tus ideas o lo que te gustaría ver en próximos videos. Nos vemos en el próximo, y hasta entonces, cuídate mucho.